Coparmex Tijuana al aire. Entérate de la información más relevante generada por Coparmex Tijuana. Comenzamos. ¿Qué tal, coparmexianos? Bienvenido de nuevo a su episodio de podcast Coparmex Tijuana al aire, medio por el cual le damos voz propia a nuestro centro empresarial, pero también le damos voz a empresarios, a emprendedores, a sociedades civiles, asociaciones y actores importantes de nuestra sociedad que buscan generar un impacto positivo. Mi nombre es Ernesto Díaz Infante Gómez, presidente de la Comisión de Ética e Integridad y miembro del Consejo de Coparmex. Y en este camino me acompaña mi compañero y amigo Fernando. Fernando. Gracias, Ernesto. Hola, Coparmexianos, un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Podcast Coparmex. Estamos muy contentos. Hoy tenemos un tema realmente importante y que creo que viene en buen momento para lo que estamos viviendo en una sociedad como la de nuestro país. Y pues sin más preámbulo, ahí vamos a presentar a nuestra invitada. Gracias. Y más que nada, pues es una dinámica que siempre tenemos. En vez de presentarte, nos gustaría que nos platicaras quién es Sofía Zúñiga, qué haces, a qué te dedicas, quién es la persona que está detrás de esta empresa que representas. Muchas gracias. Pues agradecida con la invitación, con Coparmex, mi casa también. Y Sofía Zúñiga, bueno, yo soy empresaria y líder social, de formación arquitecta, con maestría en desarrollo urbano y sistemas de información geográfica por la Universidad Iberoamericana. Y pues desde hace tiempo, mi propósito de vida, que lo tengo bien claro, es el arte y la innovación para el cambio social. Entonces, mis empresas, la parte de la organización civil y la parte de la red están encaminadas a generar innovación social, a mejorar la sociedad, a poder contribuir por medio de la creatividad y buscar cómo un problema puede tener solución. En el lado empresarial tengo Mark Su Group, que es un grupo de empresas que se dedican al desarrollo y expansión empresarial. Nosotros trabajamos también en ese lado con una nueva división con la Agenda 2030, pero también con estudios de geomarketing, sistemas de información geográfica para apoyar a los negocios a crecer a otros territorios o poder incrementar sus ventas. Y tengo desde hace pues como 15 años, la organización civil Tijuana Trasciende AC, que nace del puro amor a Tijuana, un amor incansable. Ahí lo que hacemos es mejorar la cultura urbana y la imagen de la ciudad. Y recientemente, a partir del 2017, la red de la cual venimos a hablarles, que es That Peace is Possible, que es una empresa social que tiene el propósito de educar para la paz a las presentes y futuras generaciones. Entonces, ahí es donde podemos articular y vincular alianzas para que realmente el impacto que pudiera hacer un líder se multiplique y llegue a más personas. Entonces, eso es. Qué interesante. Gracias por darnos la oportunidad de que te conozcan a través de esta plataforma. Debes saber que una de las razones por las que nace el podcast Coparmex es justamente presentarles a la sociedad de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país y del mundo, porque ahora ya con el internet pues estamos abiertos al mundo, justamente personas que trabajan por una mejor sociedad. Y sin duda tu trabajo, tu perfil, y lo vamos a ir descubriendo a través de las preguntas, está ideal. Y vamos a iniciar, de hecho, nos interesa saber qué te motivó a trabajar en temas sociales. El amor a Tijuana, o sea, literal, yo estaba estudiando la maestría en sistemas de información geográfica y mi tesis fue cultura urbana y decían que en Tijuana no había arraigo, que no había identidad y la verdad que a mí me movía mucho el corazón porque yo crecí en Tijuana, la vi crecer conmigo desde que en Otay no había nada, o sea, y llegar en el avión cuando salía, o sea, y regresaba de la ciudad y veía que cada vez era más grande, el sentir el cariño de mis compañeros de escuela que fueron amigos, de que yo podía jugar en la cuadra y entonces de repente cuando salía de viaje y que decían, bueno, Tijuana pura violencia o Tijuana XY que veían en la serie, en la televisión, y luego que me dijeran, no, es que
Tijuana realmente pues no tiene gran futuro porque no tiene arraigo, entonces pues el desarrollo urbano va a tardar, todo lo demás es más complicado porque la migración llega y se va. Yo decía, pero es que no es posible, o sea, yo voy a algún lado y la comida típica es el pozole, o voy a otro lado y realmente sienten el arraigo. Yo pienso que sí tenemos identidad, que sí tenemos arraigo, entonces hago esa tesis de maestría, me la rechazan varias veces porque no había una parte práctica que sustentara lo que estaba diciendo. Entonces me voy a Madrid con mi hermana a documentar la investigación, me la aceptan y regresando porque allá había unos avances en cuanto a cultura urbana, o sea, ya habían ellos trabajado la parte de que cuando tú modificas un espacio físico, la cultura también cambia y va mejorando la ciudad. Entonces ahí estaba documentado. Lo traigo y dice mi maestro, al cual aprecio mucho, mi maestro Javier Torres de ahí de Ibero, y dice, está perfecto, ahora hay que ponerlo en práctica. Entonces fue como el reto y entonces fue, bueno, pongámoslo en práctica. Y ahí es como surge Tijuana Trasciende AC mediante un concurso dirigido a universitarios para que ellos aportaran propuestas para el mejoramiento de imagen de la ciudad. Y entonces pues empezó la difusión, hubo mucho apoyo de la gente, se hizo este concurso, hubo propuestas ganadoras, se premió económicamente a los universitarios y finalmente teníamos las propuestas y dijimos, bueno, sí son las propuestas, pero va a pasar lo mismo que en todas las universidades cuando no se les da seguimiento, porque hay universidades que sí les dan seguimiento y los ponen en práctica, y nosotros queríamos ponerlos en práctica. Entonces dijimos, bueno, hagamos que esto se ponga en práctica, creemos una organización civil, y entonces a partir de eso, esos proyectos que ganaron se fueron implementando en la ciudad. Por ejemplo, había uno que era la campaña de Más Forestación, Menos Agua, para forestar con plantas nativas. Entonces lo hicimos, o otro que tiene que ver con la frontera del color, y había como varios pues proyectos interesantes, ¿no?, que se fueron desarrollando a lo largo de los años. Lo más reciente que trabajamos fue con la doctora Lisa María Pompa, cuando lo del COVID, nosotros le apoyamos a generar los módulos de traslado intrahospitalarios para que los pudieran usar en los hospitales con la organización civil. Entonces, cada año trabajamos en algún proyecto en específico, pero pues así es como surge, del propio amor a Tijuana. Entonces, claro, y coincido que Tijuana sí tiene una identidad propia, a pesar de ser una ciudad joven, si la comparamos con las grandes metrópolis que ya nos comparan con ella, como Guadalajara, Monterrey, que son ciudades ya con muchísimos más años que Tijuana, pero sí hemos logrado tener una entidad muy relevante, aunque muy particular al resto del país, porque pues bueno, somos una comunidad migrante, interna en México, pero también internacional, y eso nos da algo especial, ¿no? Y sí coincido que pues bueno, también tenemos que ser embajadores de nuestra propia ciudad para poder seguir dándole esa identidad que tanto se necesita, ¿no? Y con los años yo lo que he comprendido que nuestra identidad y riqueza está en la diversidad cultural, la diversidad gastronómica, el que es un punto en el que convergen distintas formas de pensamiento, culturas, religiones, políticas, y que podemos amalgamar inclusive para hacer empresas que son únicas y creativas. O sea, yo lo que le digo a muchos amigos que vienen de otras partes de México, otras partes del mundo, lo que más me gusta de Tijuana son sus líderes. O sea, porque los líderes de Tijuana no los he visto iguales en otras partes. Aquí un joven que tú le presentas un reto ya está pensando en la solución, cómo generar una empresa, cómo crearlo, y a veces en otros países, aunque pudieran ser más desarrollados en otras cosas, es como, bueno, aquí está el problema, esperemos a que las instancias correspondientes lo resuelvan, y aquí no esperamos. Entonces es algo muy, muy enriquecedor. Claro. Y parte de este emprendimiento que has hecho, nos gustaría también conocer cómo nace lo que es The Peace is Possible. Que nos platicarás un poquito de cómo nace, de dónde surge
y su trayectoria, ¿no? Bueno, pues yo pues ya llevaba varios años con la organización civil y en el sector empresarial con mi empresa y sinceramente no había sentido en la parte de la violencia como cerca o tan de cerca, o sea, escuchaba las cuestiones, o sea, porque uno no es ciego a las estadísticas, ni mucho menos, pero curiosamente por el trabajo de Tijuana Trasciende nos había llegado una invitación de Naciones Unidas para hacer la sede aquí del World Peace Day. Y por las múltiples ocupaciones no le había dado tanta relevancia o prioridad en ese momento. Hasta que estaba en su casa, de ustedes, mi casa, y escucho unos truenos. Entonces esos truenos yo pensé que eran cohetes, pero no estábamos ni en épocas de Navidad, ni mucho menos. Entonces después veo las noticias que en la colonia que estaba al lado del fraccionamiento había habido un tiroteo y había muerto un niño. O sea, los cohetes eran... ajá. Entonces eso me movió, o sea, me movió pero completamente y me puse a pensar la parte de decir, si hay tan buenos líderes en la ciudad, conozco tanta gente que hace tanto por Tijuana, o sea, en todos los sectores, o sea, desde líderes que no tienen una empresa o una organización y están haciendo algo por Tijuana, hasta los que son empresarios y los que tienen organizaciones civiles, o sea, mucha gente muy buena que colabora todos los días por poner en alto el nombre de nuestra ciudad. Entonces dije, pues es que lo que hace falta es estar organizados. Entonces me acuerdo que en ese momento le hablé a Luis Salazar de Coparmex, que es compañero, que en la Comisión de Empresarios Jóvenes siempre habíamos estado como que colaborando en proyectos que aportaran también a la sociedad, y le digo, Luis, este proyecto de poder ser sede de la parte del World Peace Day, y fíjate que curiosamente para este año no hay nadie en Latinoamérica, o sea, estaban en todos los países, había registro de sedes y no había un registro de Latinoamérica, lo cual era preocupante porque pues también si nos ponemos a pensar las estadísticas y demás, o sea, no había ninguna sede, y dice Luis, va, o sea, sí, entonces y así empecé a hacer llamadas y a hablarles a otros líderes. Entonces, pues nos empezamos a reunir y con el propósito de, al principio, únicamente hacer el Día Mundial de la Paz. Pero cuando nos comenzamos a reunir, por ejemplo, estaba Penélope Escobar, Israel Reyes, Gaby Roldán, varios líderes fundadores de la red. Dijimos, no, es que no nada más se necesita un Día Mundial de la Paz, ocupamos ser una red y estar organizados para que esto realmente suceda y se lleve a cabo. Y así fue como en el 2017 se convocó al Día Mundial de la Paz, pero se eligieron líderes embajadores de distintos sectores que pudieran representarnos para poder articular proyectos a favor de la paz, y así es como surge The Peace is Possible, con el error gramatical a propósito, porque nuestra misión es educar para la paz a las presentes y futuras generaciones, pero también que la paz no fuera algo como en la nube, como algo que tú dices, bueno, la paz es una emoción, un sentimiento, y ya no, queríamos aterrizarlo, porque cuando alguien sufre un atentado, cuando a alguien le roban, cuando hay un secuestro o algún hecho lamentable, es cuando ahí vemos materializada esa falta de paz, ¿no? Entonces sí se puede medir, o sea, sí podemos nosotros hacer algo real para que verdaderamente la violencia disminuya y que merezcamos vivir en paz. Entonces, ese fue el propósito y por eso se llama The Peace is Possible. Qué interesante, digo, podemos hacer algo y podemos también estar inmersos en esa problemática. Háblanos un poquito de las campañas y programas que promueven, que impulsan. Ok, bueno,
parte de nuestro propósito principal, nuestro propósito mayor es educar para la paz a las presentes y futuras generaciones para que puedan vivir un mundo libre de violencia con prosperidad y justicia. Y estamos alineados a los objetivos de Naciones Unidas. Nuestro enfoque principal es que todas aquellas, queremos medir el impacto, entonces todas aquellas campañas internacionales bajen y todo lo que hagamos aquí también suba al contexto internacional. Entonces buscamos que los proyectos y programas que desarrollamos tengan un impacto que se pueda medir. En este caso, estamos alineados a la ODS 16 y 17 de Naciones Unidas y algunas otras ODS por medio de la campaña de acción de la cual somos promotores. Dentro de los programas que tenemos, por ejemplo, somos aliados oficiales de la coalición de ONU Mujeres. Para nosotros, el año pasado concursamos en el Foro México-París para ser parte de la coalición y en este proyecto o programa el propósito es que se pueda disminuir la violencia económica en las mujeres y niñas, porque cuando existe pues falta de prosperidad se generan desigualdades mucho más grandes, ¿no? Entonces ese es el propósito principal. También estamos con la campaña de Generation Restored, que es crear áreas verdes y de paz con plantas nativas, y eso está alineado al programa PUMNA de ONU. Y la parte de también nosotros como embajadores y como red generamos proyectos y campañas que son locales. Por ejemplo, el año pasado se hizo una campaña bien padre que fue Navidad de Paz. Y cada líder embajador se encargó de hacer un proyecto. Por ejemplo, Adriana Milanés, que es una de nuestras embajadoras, dijo, yo quiero hacer una campaña de donación de libros. Convocamos y en menos de, ¿cuánto fue? Como 3 días ya teníamos unos 800 libros que donamos en el Parque Teniente Guerrero y todos se fueron ese día, o sea, todos. Por ejemplo, Nicolás Alvis, que es nuestro líder de alianzas junto con Cireli Quiroz, ellos decidieron hacer un programa de cartas de bienvenida a migrantes. Okay. Entonces fue muy padre porque iban con las personas, les pedían una carta de bienvenida, se donaron también juguetes, o sea, hubo una donación material también por medio de otro de nuestros embajadores, Luis Guillermo, que nos enlazó con las casas migrantes y se llevaron las cartas, pero las cartas era algo impactante porque cuando tú llegas a otro país y no conoces a nadie y piensas que te van a rechazar, que tú puedas tener una palabra de aliento de alguien que no conoces, es como una fuerza poderosa que enciende el espíritu y que es impactante, ¿no? Entonces se hizo eso, se hicieron campañas de valores, o sea que eso es indispensable para nosotros y bueno, así hemos tenido, pero también hay participaciones en eventos internacionales como el World Economic Forum o como una participación que tuvimos con Alliance for Humanity en Hungría, porque lo que nos dio la pandemia, que es algo maravilloso, es que pudiéramos abrir el panorama al contexto internacional. Y por ejemplo, Naciones Unidas por primera vez en mucho tiempo abrió sus foros a que pudieras concursar o participar en foros internacionales que antes no se tenía acceso. Entonces hubo embajadores que nos estuvieron representando en esos foros internacionales y fue algo maravilloso porque no nada más es ir y bueno, ya participé, sino, ok, voy, qué información de valor tengo, cómo lo comparto y cómo lo podemos aplicar en el contexto local, que ese es como el propósito principal. Y pues actualmente ahorita estamos haciendo un programa de aliados y otro programa para generar empresas de paz. Entonces son como y la certificación de embajadores que recientemente terminamos para que nuestros líderes embajadores puedan conocer, tener la filosofía de la red y puedan multiplicar el impacto para que no sea, por ejemplo, en un momento dado una invitación y digan, bueno, va Sofía, no, esta invitación hay una persona, tenemos 12 comisiones que es líder de esta comisión y que es especialista en esto, entonces va en la representación de la red, ¿no? Entonces ese es como el propósito principal y es en lo que estamos trabajando.
No, pues excelente, muy interesante. Y ahorita que nos has mencionado dentro de tu organización, pues hay varios líderes, hay varias personas que participan y que son importantes para este desarrollo. Y tomando en cuenta esa información, ¿cómo logran organizarse para participar en campañas tan importantes como las que hace las Naciones Unidas? ¿Cómo es la organización para poder estar participando tanto en todas estas campañas y poderlas traer y también viceversa, poder compartir? Bueno, nuestra estructura, pues tenemos la parte de lo que es nuestro consejo, la parte de aliados, voluntarios y embajadores, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que en la parte de los embajadores están las comisiones de trabajo y cada embajador es líder de una comisión. Entonces ellos, por ejemplo, este año que pasó generaron un banco de proyectos y esos proyectos, nuestra tarea en la parte pues organizacional y administrativa es poderlos conectar con las campañas internacionales. Entonces, y lo que no estaba alineado, alinearlo para que pudiéramos realizarlo. Y así del banco de proyectos van saliendo de uno a uno. Y la otra cosa importante es que nuestros líderes ya hacen algo a favor de la paz. Ya trabajan, por ejemplo, Fernando, dices, yo tengo una empresa de esto, pero en mi empresa estoy contribuyendo a la paz de esta manera. O yo tengo una empresa de esto otro y estoy contribuyendo a la paz. Ah, bueno, si estás contribuyendo a la paz, ¿cómo vemos que se mide el impacto? ¿Cómo puedes sumar? Y tú de manera particular ya estás haciendo algo. O yo soy líder de una organización, pero no nada más es que tú hagas algo, sino que ahora cómo trabajamos todos en conjunto. Entonces hacemos proyectos y programas o campañas para trabajar todos en conjunto. Entonces trabajamos de manera individual y de manera colaborativa. Son como nuestras dos formas de trabajo, porque a lo que el compromiso que tienen nuestros líderes es que sí, yo tengo una información que es de valor, no me la quedo nada más, la comparto con todos y vemos cómo sumamos y multiplicamos el impacto. O sí, yo obtengo este beneficio o participo en este programa, pero mi compromiso es multiplicarlo con mi círculo inmediato, con la sociedad en la que yo impacto. En mi trabajo, en mi empresa, en mi familia, en la escuela, o sea, en donde yo esté, lo tengo que multiplicar, porque ese es como realmente el sistema en el que podemos trabajar como red. Ok. Muy bien. Son distintas, escuchando distintas maneras, distintos participantes, pero todos pueden, todos caben en este trabajo en pro de estas condiciones que mejoren la vida desde niños, como lo comentas. Así es. ¿Cómo pudiéramos medir los resultados en la ciudad? Ya directamente a través de todo esto que han trabajado, ¿cómo han ustedes medido el impacto? Con los indicadores de las ODS, hay indicadores, esos se pueden pasar a los sistemas de información geográfica y podemos decir por zonas, qué población, de qué edades, de qué tamaño se ha impactado. También, no nada más con los indicadores se mide, hay la parte de lo que es, ahora sí que cualitativo y otra cuantitativo. Les doy un ejemplo. Recientemente, pues ya ven la migración que hubo de Ucrania por la guerra, que fue pues una parte de un problema. Nosotros llegamos con los líderes y les preguntamos qué necesitan. Tenían todo. O sea, realmente les habían ofrecido apoyos económicos de todos tipos, o sea, estaban en un buen albergue, el gobierno les ayudó y eso, pero nos dicen, nos hace falta apoyo emocional. No ha habido nadie que nos brinde apoyo emocional. Y Nicolás, que es nuestro líder de alianzas internacionales, generó una alianza también con 2 voluntarios de Colombia que vinieron específicamente para este proyecto, y con nuestros embajadores de la red se generó un diseño de una actividad donde impactábamos a mujeres, a hombres y a niños en la parte emocional, pero teníamos la barrera principal que era el idioma. O sea, ellos no hablaban español, no hablaban inglés, solamente hablaban ucraniano o ruso. Entonces, llegar a poder ofrecerles algo sin saber cómo comunicarnos, pues Nico de
que es de Alianzas, generó el enlace con otra, pues una amiga que hablaba ucraniano, que era ucraniana, y ella nos apoyó a hacer todas las traducciones y llegábamos con el celular, con el, explicándoles, y por ejemplo a los hombres se les entregaban frases empoderadoras como diciendo esta situación va a pasar, eres fuerte, y se lo entregaban de un hombre a otro y les dábamos la bienvenida. El proyecto se llamó Bienvenida a Tijuana. Y a las mujeres, por ejemplo, en sororidad, nuestra embajadora Adelia les llevaba flores y les daba la bienvenida y les decía, sí, esta situación, había mujeres, niñas, viejitas llorándose, o sea, nos abrazaban, y la parte del chip emocional que les cambió fue como nuestra mayor recompensa. Entonces, medir el impacto en esas situaciones, sí, decimos, pues impactamos tantas personas, pero realmente va más allá de eso. Con los niños, por ejemplo, nuestra embajadora Rocío Íñiguez y su hija Victoria hicieron la parte de una bandera de la paz con los niños, ¿no? Entonces se pintó, se dejó ahí. Entonces a veces generamos proyectos cuyo impacto sí se mide por el número de personas, pero que va más allá de eso, ¿no? Que trasciende. Trasciende y deja una huella en el corazón de esas personas, porque ahora también se van a llevar una imagen distinta de Tijuana. Totalmente. Entonces... Sí, pues es interesante el trascender no nada más en lo medible o en lo tangible, ¿no? Como lo comentas, creo que también el que esos migrantes se lleven algo positivo de nuestra comunidad, pues es trascendente, porque ellos van a pues comunicar a otras personas o sus vivencias en este camino, que para ellos fue difícil haber dejado un país. Claro. Y el haberlo recibido de una forma distinta, pues también es algo importante para ellos, ¿no? Y bueno, hay una pregunta que es importante hacerla, a lo mejor es difícil contestarla, pero ¿se puede lograr un mundo libre de violencia? ¿Y cómo? Sí, sí es posible. O sea, no... en un principio, si me lo hubieras preguntado antes de la red, te diría que pudo haber sido algo muy utópico y que quizás pudiera darte una perspectiva diferente, pero ahorita te lo digo con la convicción, sí es posible. ¿Y sabes por qué? Porque el cambio empieza con nosotros mismos. Por eso nuestro propósito es formar líderes de paz y educar para la paz, porque todo el mundo dice, ay, no, que ya no haya violencia o que la violencia, pero ¿cuándo nos educan para la paz? En el momento en que a nosotros nos dicen, bueno, existen este número de herramientas para, desde una simple discusión quizás familiar o de pareja, el poder saber hablar de las diferencias sin herir a la otra persona, es como algo maravilloso. O en una empresa, ¿no? El comunicarlo a los líderes y hacerlos sentir bien, inclusive cuando les estás haciendo una corrección. Eso es importante porque genera paz, entonces genera líderes que pueden mediar ante situaciones complicadas y que pueden hacerlo de una forma extraordinaria. Nos comentaba, por ejemplo, uno de nuestros embajadores hace poco, le sucedió esto. Fíjate lo que se pudo haber desatado. Estaba en un partido de los Toros y él salió un momento y estaba su esposa, su niño y eso. Y una persona de atrás empezó a molestar a su familia, entonces con agresiones, y pues un hombre es un hombre, o sea, un hombre es un hombre, no es como que de repente sí puede como reaccionar y decir, ¿sabes qué? Pues pone un límite, y a veces hasta físico, ¿no? En ese momento él se tranquilizó, se acordó que era embajador de la paz, o sea, porque es algo que no es como que, o sea, te pone a prueba todo el tiempo, ¿no? Entonces se acordó y decidió, o sea, tranquilizar, ignorar en ese momento la situación y posteriormente como hablar y como pedirle que se calmara, ¿no? Entonces a la persona, y lo hizo. Si él hubiera sido alguien que de manera reactiva a su esposa le dice, oye, o sea, se pelea con él, sí, claro. Quizás las otras personas que venían con la otra persona también se pelean y se genera un caos ahí en el estadio, ¿no? Entonces, ¿y qué iban a decir? Ah, mira, el embajador, o sea, está diciendo. Entonces, sí creo que es posible el disminuir la violencia, si el compromiso de nivel personal es firme y si estamos dispuestos a ir multiplicando con los demás.
Entonces, eso creo que es posible. A veces vemos las cosas como muy complicadas, pero como decía Gandhi, el cambio está en uno mismo, ¿no? Entonces, eso es importante, pero hay que tener el conocimiento y las herramientas para poderlo lograr. Y qué valioso lo que comentas en el sentido de que el estado natural debería de ser la paz. Y lo que ahora nos sorprende es justamente eso, que con herramientas tan sencillas y que con un respiro, me calmo y vamos hacia ese estado natural, ¿no? Qué interesante. Para contribuir a esto, ¿qué podríamos hacer el sector empresarial, la sociedad en general, con empresas sociales como The Peace is Possible? Pues mucho. El sector empresarial es indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? Generalmente, principalmente porque, miren, cuando hay una buena economía, disminuye la violencia, ¿no? El sector empresarial, si las empresas de Tijuana se empiezan a distinguir, y me gustaría hacer ahorita la invitación abierta para que se sumen a nuestro programa de empresas embajadoras de paz y se puedan certificar. Imagínate tú hacer el cambio en tu propia empresa, ya no digas como en las campañas de la sociedad, ya después puedes multiplicar, pero en tu propia empresa en decir, mis empleados están a gusto, se sienten en paz, o sea, hay una dinámica de comunicación que nos está ayudando a mejorar la productividad. Nosotros realmente sí vamos aportando a la sociedad, pero también conocemos herramientas de en caso de cualquier delito o eso, podemos nosotros hacer alguna denuncia, este es el procedimiento, eso es como la red de apoyo, mi empresa está certificada como empresa embajadora de paz, eso para nosotros es en lo que estamos trabajando ahorita en este programa, sería un gran logro que tuviéramos cientos, miles de empresas certificadas, porque es un momento en donde la persona pasa mayor tiempo, ¿no? O sea, es el líder el que está como generando prosperidad para las familias, pero también está generando una cultura, porque después de que va la persona del trabajo, si llega estresado a su casa, pues puede descargarlo con su familia, ¿no? Y viceversa, a lo mejor si llega estresado de su casa al trabajo, que tenga un espacio donde pueda respirar, pueda estar trabajando a gusto y pueda encontrar que está contribuyendo a mejorar la sociedad y que tiene las herramientas adecuadas para mediar, inclusive sirven esas herramientas hasta en las negociaciones de las empresas, ¿no? Claro. El poder tener esas herramientas de comunicación, ¿no? Entonces, eso, de otra parte que también pudieran sumar es como aliados en nuestro programa de aliados. Hay varias, ahora sí que vertientes en las que nos pueden apoyar, por ejemplo, en tener sedes de los espacios, en que podamos nosotros, a lo mejor dice una empresa, yo quiero adoptar este programa, mi empresa está alineada a esta ODS de áreas verdes, entonces quiero apoyar a impactar, a generar este número de áreas verdes en la sociedad, bueno, lo generamos, ¿no? Lo hacemos. O quiero contribuir como embajador, por ejemplo, pues tenemos embajadores que son empresarios y que nos apoyan, y es algo pues muy padre, muy enriquecedor. Entonces la invitación sería que se acerquen y que si quieren colaborar con esta causa de generar un mundo libre de violencia, pues que lo hagan. Aquí está, ¿no? Sí. Perfecto. Y si pusieras en 3 puntos importantes, ¿qué sigue para lo que es The Peace is Possible? Una estructura fuerte y sólida para poder esta organización que sea nacional y que sea internacional, porque la parte de la paz es algo que es global. Entonces, si un problema está pasando aquí, y no encontramos la solución, probablemente en otro país ya encontraron la solución. Entonces, generar esos intercambios y poderlos aplicar es algo maravilloso. El año antepasado estuvimos trabajando en un foro Colombia-México, el foro de alimentación sostenible, y pues descubrimos varias similitudes y cosas que se podían aplicar. Entonces, si nosotros generamos una estructura sólida, empezando desde casa, Tijuana, con nuestros líderes, con las empresas, con las organizaciones civiles,
podemos esto replicarlo y llegar a un contexto internacional, no solo de la participación en eventos internacionales, sino que esta red pueda ser global, y eso es lo que sigue. Ok, interesante. Sofía, hemos escuchado y queda clarísimo que todo lo que has trabajado te convierte en una líder en temas sociales, y eres joven. ¿Qué le dirías a los demás jóvenes para interesarlos en participar en temas de responsabilidad social? Que se quiten el chip de pensar que que son el futuro de México. Es mentira, son el presente de México. O sea, no es algo que yo lo voy a hacer cuando ya tenga 40 y tantos años, no, ahorita, porque ahorita tienen la juventud, tienen la energía, tienen la creatividad, tienen los medios, o sea, tienen la parte del poder generar las ideas. Si se equivocan, no importa, todos nos equivocamos, o sea, el miedo al fracaso, o sea, levántense las veces que se tengan que levantar, pidan ayuda las veces que lo tengan que hacer, pero hagan las cosas. Hagan las cosas con propósito, con valores, definan bien sus valores éticos, o sea, hablando de la parte ética, defínanlos bien, porque eso es lo que es la carta de presentación ante los demás. Si ustedes defraudan la confianza de alguien, o sea, tardas mucho en ganarla, pero en perderla son segundos, ¿no? Entonces, definan bien sus valores y hagan las cosas con fe, con entusiasmo y con perseverancia. Eso es lo que yo les diría. Gran consejo. Un buen mensaje, gran consejo para los jóvenes que lo pueden tomar en cuenta para poder seguir participando, que hace mucha falta, ¿no? Y para cerrar el podcast, siempre tenemos una dinámica que ya es parte de aquí de nuestro podcast, y nos gustaría que nos dijeras qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar estas palabras. Vale. Paz. Amor. Violencia. Paz. Valores. Siempre. Resiliencia. Creatividad. Inspirar. Ganar. Igualdad. Oportunidades. Tijuana. Amor. Interesante escuchar palabras positivas, ¿no? Después de estar intercalando ciertas positivas y negativas, ¿no? Y sabes que lo vives y lo dices con pasión, y seguramente muchos de los que nos escuchan y nos ven se van a contagiar de esa pasión, y esperamos que de aquí esto crezca, seguramente así va a ser. Pues ya para cerrar, nos gustaría que nos dieras un mensaje a todos los coparmexianos, un mensaje final. Pues me siento afortunada, agradecida de estar aquí, orgullosa. Coparmex yo lo siento como mi casa, como mi familia. En Coparmex aprendí algo que no hubiese aprendido en ninguna otra parte, que es la parte del liderazgo, la formación, los valores, pero con una responsabilidad hacia la sociedad muy grande, porque nuestros líderes de Coparmex no solamente van por el bien de sus empresas, sino que también es por el bien de la sociedad, y hay una congruencia que debe de ser constante entre lo que dices y lo que haces. Eso es como un valor muy grande, y mi mensaje para ellos es mi agradecimiento, el agradecimiento por las veces que también me han apoyado, que han estado ahí. Yo les agradezco muchísimo el que sumen, el que participen, la creatividad, y pues la invitación a seguir sumando, a que se sumen a The Peace is Possible. Quiero tener muchas empresas embajadoras aquí, y pues nada, mi gratitud con todos, principalmente con ustedes, con Miriam, con Gustavo, que también ha sido uno de nuestros mayores apoyos, y pues con todos los que han estado ahí. Muy bien, pues Sofía, muchas gracias por participar, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí presente, por compartirnos temas de mucho valor, de mucha importancia para nosotros, y que una coparmexiana haya empezado a liderar todo este tipo de proyectos, pues es importante y reconocerlo, ¿no? Y pues con esto cerramos nuestro podcast. Gracias, coparmexianos, por escucharnos. No se les olvide darle like, compartir, seguir, y nos vemos en el siguiente episodio de Coparmex al aire. Gracias. 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 Gracias por escucharnos y síguenos en nuestro próximo episodio. Coparmex Tijuana al aire es un trabajo generado por el Centro Empresarial de Tijuana.